Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En el video de hoy, lo que nadie te cuenta sobre encontrar la vocación. Vamos a imaginar por un segundo que tenemos que dividir a todos los seres humanos de este planeta en pequeñas categorías. Y a cada una de esas categorías, un poco, ¿no? Lo que planteaba esta idea de un mundo feliz de Huxley, ¿no? Y en esas categorías, cada uno se podía desarrollar o se podría desarrollar en algo que lo haga feliz. Esto es un poco lo que vamos a tratar de dilucidar en este video, así que quédate hasta el final porque vamos a ver unas cosas sobre astrología muy interesantes. Primero les quiero contar que, bueno, estuve buscando algunas citas, algunas cosas sobre vocación, que es como el tema que más me apasiona. Y encontré dos frases interesantísimas. Una que habla, se las voy a leer, así podemos entender de lo que les quiero comunicar. El primero de los problemas que se le plantea a un hombre es encontrar qué clase de trabajo es el que debe emprender en este mundo. Interesantísimo. ¿Por qué? Porque acá nos plantea algo muy real. Nosotros nacemos, todas las decisiones que hacen a nuestra vida hasta determinada edad, que según las personas, la crianza, la cultura, puede variar un poco, pero más o menos es pasando la preadolescencia, podemos decir que no dependen de nosotros. La sociedad, la familia, todos nos toman como muy pequeños como para decidir ciertas cosas como a qué colegio primario quiero ir, a qué jardín de infantes quiero ir, a qué colegio secundario quiero ir. Y nos encontramos con el gran conflicto de la vocación cuando terminamos el secundario, aproximadamente a los 18 años, y ahí vemos que tenemos que elegir o decidir el rumbo de nuestra vida. Como el formato que nos ponen adelante es el formato del trabajo. Es lo que vamos a hacer o en lo que vamos a ocupar nuestra mayor cantidad de tiempo por el resto de nuestra vida a cambio de dinero. Y ahí viene el tema, vocación. ¿Hacia dónde puedo dirigir mi vida? ¿Qué me gusta? ¿Qué me interesa? ¿Es viable socialmente, económicamente? Son muchas las preguntas que aparecen. Y tal vez, o mejor dicho, y claramente, son pocas las respuestas que obtenemos en las herramientas que hay alrededor nuestro. Una de esas herramientas es la astrología. Y la astrología nos va a marcar tantas cuestiones como cualidades, nos va a marcar de todo. Y acá viene otra frase interesantísima porque expresa un poco esto que pasa, ¿no? O sea, la utilidad de la carta natal. Esta cita dice, hay una misteriosa voz que, viniendo del hondo del alma, le anuncia, cuando no se confunde y desvanece entre el clamor de las voces exteriores, el sitio y la tarea que les están señalados en el orden del mundo. Muy buena esa frase, porque lo que nos está expresando es que hay algo que tiene que ver con un llamado interno. Hay un llamado, hay una voz interna que nos marca. Algunos tienen la suerte de tenerla más de pequeños, otros tienen la suerte de que aparece más tarde y otros no tienen la suerte de escucharla. Porque quedó muy atrás, porque las realidades de vida son muy duras. Y acá es cómo comienzo a reconstruir ese camino de conexión con esa voz, con ese sonido que sale del fondo del alma. Y ahí aparece la astrología. La carta natal es un mapa de energías que nos va a marcar quiénes somos internamente y cómo nos comportamos a raíz de eso externamente.
habla de los dos mundos, concretamente con más hincapié en el mundo energético, pero no deja de darnos pistas sobre el mundo material. Entonces, primer paso, y acá vamos a hablar de astrología bien concreta. La carta natal nos va a mostrar diferentes planos, ¿no? Que lo podemos dividir, vamos a decir, si lo dividimos en planetas, para los que conocen un poquito, podemos dividirlo en Sol, Luna, ascendente y regente del ascendente como la primera capa, la capa más visible, la capa que está más conectado con lo cotidiano. Tal vez la que en realidad utilizamos todas, pero es la que está, ¿no? Es como si tengo la taza de café, sería la crema que veo arriba. No veo la borra que está abajo hasta que no termine de tomar el café. Bueno, pensémoslo un poco así, como una metáfora visual. Y después aparecen los planetas personales. Después los sociales, después los transpersonales. Todo eso, hay muchísimas cuestiones en el medio que no vienen al caso, pero sí, vamos a ver esto. Quiero entenderme rápidamente. Bien, lo primero, el primer paso que tengo que dar es entender Sol en el signo, Luna en el signo, ascendente en el signo, regente del ascendente en el signo, y ver las cualidades de esas energías y combinarlas. Obviamente, si quiero sumar información y ya ir más determinado hacia lo vocacional, ver también las energías del medio cielo, en qué signo están. Y ahí vamos a ver que son varios los signos que están combinados. Entender cómo se relacionan esos signos entre sí, yo podría decir que es el primer pasito para empezar a entender un poco la carta natal. El primero es el puntapié inicial, inicial, inicial. Es por donde todo el mundo debería comenzar a entender su carta natal. Primer paso, muy sencillo. Sol en el signo, luna en el signo ascendente, regente del ascendente, y si me animo, medio cielo. Y empezar a ver las cualidades de cada uno de esos signos, bien claras. Y a partir de su combinación, empezar a ver cómo funciona. Luego, y acá vamos a ver este tip del que estaba hablando al principio. Hay tres planetas que se llaman los planetas personales. Son Venus, Mercurio y Marte. Se los denomina personales por su velocidad. Ese es un dato que ahora no cambia en nada. Pero nosotros sabemos que las energías, bien, de los planetas vienen a nosotros y se conectan al cuerpo físico a través de los chakras. Bien, que son esos centros de energías que están sobre la columna vertebral y se distribuyen a través de los nadis, que son los canales de energía que están diseminados por todo el cuerpo. Bien sencillito. Ven la imagen y tenemos tres planetas que se conectan con tres puntos que son muy importantes. Y acá viene la premisa del principio. Mercurio va a tener que ver con nuestras capacidades intelectuales, Venus con las emocionales, Marte con las físicas. Ahora, bien, en la astrología helenística, los griegos hablaban de que estos tres planetas nos daban cualidades muy particulares, por eso planetas personales. Nos daban las cualidades personales. Y acá vamos a ver esta pregunta. ¿Qué pasa si yo tuviera que dividir al planeta en tres grupos de personas para ver hacia dónde pueden ir sus cualidades o su desarrollo natural? Y acá nos vamos a encontrar de que Mercurio da cualidades intelectuales, por lo cual, si yo tengo Mercurio fuerte en la carta o Mercurio con cierta presencia, podríamos decir que tengo cualidades. No, todos tenemos las tres cualidades, pero hay una que está más marcado. Entonces, eso que está más marcado es la que utilizamos más para movernos en el mundo físico. Entonces, por ejemplo, si tiene más marcado Mercurio, todas las tareas intelectuales van a ser mucho más sencillas para esa persona. Si hablamos de Venus fuerte en la carta por posición o con mucha presencia por aspectos,
Vamos a hablar de que es una persona muy emocional, con una emocionalidad clara, con capacidades estéticas claras y capacidades relacionales claras. Entonces, ahí vamos a ver de que Venus es una persona mucho más emocional. Y si Marte está más presente, vamos a ver que es una persona que tiene, de las tres cualidades que todos tenemos, no es que alguien no tiene intelectualidad. O sea, todos podemos hablar, todos podemos aprender a leer y escribir, intelectualidad hay. Pero hay gente que es mucho más física. Entonces, ¿cómo lo vemos? Es simple, vamos a hacer un ejercicio de lo más sencillo y vamos a retrotraernos a la escuela primaria, la escuela secundaria, la que tengan más cerca. Y vieron que había compañeros que todo lo que sea matemáticas, todo lo que sea estudiar les resultaba fácil. Pero por ahí a la hora de hacer deportes eran malísimos. O tenían compañeras que a la hora de hacer manualidades o la parte artística les resultaba como muy sencillo, pero la matemática les costaba muchísimo. Y después teníamos los compañeros que jugaban bien a cualquier deporte o tenían cualidades y aptitudes físicas distintas al resto, pero después para hacer una manualidad algo pequeño le costaba mucho, o para hacer algo artístico le costaba mucho expresar sus emociones, sus sentimientos. Entonces, podríamos decir que podríamos, ¿no? Hipotéticamente, dividir al planeta en estos tres grandes grupos. Entonces, el grupo de gente que tiene muchas cualidades físicas por sobre las otras dos, el que tiene muchas cualidades venusinas, emocionales, artísticas por sobre las otras dos, y el que tiene muchas cualidades mercuriales, intelectuales por sobre las otras dos. ¿No? Entonces, mira, si yo ya empiezo a encontrar eso, ya empiezo a saber de cuál de este tercio del mundo me encuentro. Entonces, de repente, uy, tengo bien marcado eh, Mercurio, me gusta todo lo intelectual. Entonces, y la ciencia, las ciencias exactas, el mundo de la investigación, escribir, el mundo de los libros, el mundo del conocimiento, ¿no? Y la verdad que tengo más destacado Venus en mi carta. Mira, el mundo de las artes, el mundo de lo estético, el mundo de, qué sé yo. La lista es muy larga, estoy dando tres o cuatro ejemplos, ¿no? Venus, el mundo de la moda, el mundo de las relaciones, ¿sí? O sea, la lista es larguísima. Marte, podemos hablar de las profesiones relacionadas con Marte, pero concretamente a muchas cualidades físicas, deportes, el que quieras. Eh, ¿Qué más podríamos hablar si hablábamos de Marte? Las cualidades físicas son muy notorias. Después de ahí hay muchos elementos que se van a combinar y no quiere decir de que eh, una combinación buena de Venus-Mercurio no pueda dar, por ejemplo, eh, un poeta, alguien que escriba estéticamente, ¿bien? O una combinación Mercurio-Luna que tenga mucha imaginación y escriba con mucha imaginación, ¿no? Un Mercurio-Saturno y de un científico bien como, digamos, bien de manual, ¿no? Un científico hecho y derecho, bien estudioso, concienzudo, un Mercurio-Urano, ¿no? Un científico que va más por la investigación y crear cosas nuevas. Hay muchas combinaciones, pero si yo tengo que agarrar y decir, bueno, voy a combinar, voy a dividir el mundo en tres grandes grupos. El grupo físico-marcial, el grupo emocional venusino y el grupo intelectual mercurial. Y de esa manera vamos a empezar a entender que hay gente que utiliza más rápidamente ese planeta para conectar con el mundo físico que los otros. Entonces el emocional entiende el mundo emocional mucho más rápido. No quiere decir que los otros dos no los tenga. Bien, o que no pueda encontrar un deporte que le sienta bien. Pero estamos hablando de velocidades de energía, ¿sí? Entonces,
ahí vamos a empezar a entender que si dividimos el mundo en tres, vamos a encontrar gente que va a ser más intelectual, le gustan las cosas más sesudas, donde hay que poner mucha concentración y ciertos rasgos de inteligencia para poder entenderla. Se sienten como, se sienten felices encontrando, resolviendo un problema, por ejemplo, un problema de lo que sea, jugando en un escape room, se sienten felices ahí. Venus y se va a sentir más feliz escuchando música, yendo a ver una obra de teatro. Bien, la cuestión más emocional. Recuerden que la lista es muy extensa, ¿eh? Estoy haciendo algo muy acotado para el video. Y Marte, le gusta ir a ver deportes, llegar a la casa y eh, ver películas de acción, tal vez, bueno, hay mucha variable, pero son las tres energías que cuando una se acomoda por las otras dos, con la que más rápido conectamos con el mundo. Esto nos puede dar una gran pista de por dónde viene nuestro llamado, porque el llamado tiene que ver con el desarrollo de nuestros talentos. Así que bueno, recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física. Les mando un abrazo y los espero en los próximos videos.